¿cierto? Bueno, fíjense muchachos, dentro de lo que significa B, hay muchos elementos que hacen que la ventilación esté alterada, ¿verdad? Entonces, en ventilación es importante ver la función pulmonar especialmente. Bueno, fíjense que la falta de puede empezar desde las lesiones traqueales cuando se trata de vía aérea especialmente. No olviden que dentro del cuello hay tres espacios importantes, ¿sí? Y dentro de esto, anatómicamente, es la única región no protegida por un elemento óseo. Entonces, por ende, es la más expuesta y la que más se puede lesionar con traumas, ya sea contusos o con traumas de tipo penetrante. La zona 1, tal vez mejor sería esta imagen. ¿Sí? La zona 1 va generalmente desde las clavículas hasta el cricoides. Es una zona levemente protegida, pero con una incidencia bastante intermedia en cuanto a su presentación en relación a las lesiones. La zona 2 es la que tal vez es la que más frecuentemente es en porcentaje es sujeta de lesión, que se encuentra entre el cartílago cricoides y la base o el ángulo mandibular. Y del ángulo mandibular para hacia arriba generalmente es la zona 3, que es la menos frecuente de lesiones, no obstante no está exenta de producir daños a este nivel. Fíjense, en trauma cervical puede haber muchas causas, ¿sí? Los tipos de trauma pueden ser sedados o abiertos. Los sedados incluyen problemas de desaceleración como las contusiones, ¿verdad? Golpes. Generalmente una de las causas más frecuentes son los suicidios con estrangulación o ahorcaduras. Pueden producir fracturas y dislocación de la columna cervical. También pueden producirse oclusiones de las arterias carótidas, especialmente cuando hay trastornos de coagulopatía previa, lesiones de la laringe y tráquea, la gente que se trata de suicidar o la gente que tiene más experiencia en respecto a lesiones. Se sabe que la lesión más importante es la sección de la tráquea por debajo de lo que significa la cámara laringea, ¿sí? La hemorragia y hematomas internos, eso ocurre tanto en lesiones penetrantes como en abiertas. Y son sujetos, como ya les había comentado el día de ayer, al tener varios espacios que están separados o compartimentos por medio de fascias, y estas fascias impiden la distensión de ese espacio, entonces comprimen todos los elementos que pueden ser comprimidos en el lugar, y en general los hematomas pueden producir trastornos vasculares bastante serios, ¿sí? Y las armas y los abiertos generalmente son las armas blancas, las armas de fuego, que pueden producirse las aspiraciones con cuerpos extraños, ¿sí? Hay lesiones que pueden producir, y las iatrogénicas, no olviden que hay procedimientos como la endoscopía, la colocación de catéteres, ya sea catéteres centrales o sondas o intubación o traquea, que pueden producir daño de esta zona, empezando de lo que habíamos hablado respecto a la traqueostomía, que requiere un personal que esté altamente entrenado por los tiempos, ¿verdad? Pero hoy en día con el advenimiento de las técnicas tipo Charlinger, las posibilidades de lesión son mucho menores, pero por supuesto que pueden estar presentes. La cirugía inmediata cuando hay lesiones en este nivel es la obstrucción de la vía aérea. Entonces, al tener una obstrucción de la vía aérea, lo primero es tratar, por supuesto, de liberar esa obstrucción, ya sea mecánica, ya sea por cuerpo extraño, etc. Pero si no es posible, vas pasando los diferentes niveles que ya hemos hablado hasta llegar a las vías quirúrgicas, que significa la cricotiloidectomía o la traqueostomía, que son elementos ya de salvataje en este tipo de pacientes. Las hemorragias activas, tanto arteriales o venosas, en general, cualquiera de las dos, cuando ocupa una arteria o vena de hueso calibre, especialmente carótidas, ya sea la primitiva o las externas, pueden producir
importantes hematomas y de antemano el hematoma expansivo, algunos le dicen también incluso hematomas aneurismáticos. ¿Por qué? Porque queda un espacio en el cual la sangre está circulando en ese espacio y reintroduciéndose en el sistema venoso. Es muy raro estas lesiones dobles, pero puede pasar. La aparición de soplos, los soplos casi siempre son por lesiones aneurismáticas, tanto especialmente de arterias. Heridas soplantes. En el cuello no olviden que hay ciertos tumores como los hemodectomas, lo que se llaman los glóbulos carotídeos, son tumores vasculares en la bifurcación de la colite, que pueden lesionarse y producir hematomas expansivos. Heridas soplantes, enfisema subcutáneo. Ya les había comentado dentro de lo que significa enfisema subcutáneo. Tal vez el elemento que más produce enfisema subcutáneo no es necesariamente una hemotorax tensión o una hemotorax como tal. Generalmente las lesiones del árbol traqueal importante, como ser la tráquea y los bronquios principales, son los que más hacen enfisema subcutáneo. La salida de saliva a través de la herida traumática, eso cuando son en el espacio 3, que habíamos hablado, generalmente es porque hay lesiones tanto de los conductos o de las mismas glándulas salivales. La más principal siempre es la parótida en ese lugar, ¿no? Y por supuesto, déficit neurológico. No olviden que el cuello pasa todos los elementos neurológicos hacia el resto de nuestra economía funcional. Entonces, cualquier lesión puede producir en cuello, puede producir sección de estos elementos, ¿no? La cirugía inmediata de rutina en trauma cervical en penetrante se realiza bajo el precepto siempre que toda lesión penetrante por debajo del platisma cinética significa por debajo del músculo cutáneo del cuello debe ser revisada o explorada inmediatamente. Es raras veces requiere tratamiento quirúrgico el trauma abdominal cerrado, solo se observa, a menos que esté comprometiendo tanto el elemento circulatorio como también neurológico del paciente como ventilatorio. En ese momento sí se debe hacer. Y en general, como dice ahí, sí se puede indicar una traqueostomía de urgencia cuando los tejidos están contusionados y hematomas, porque a pesar de que tú le pongas un tubo endotraqueal, en ocasiones lo que va a pasar es que puede obliterarse porque es mucho más alto y lo mejor sigue siendo una traqueostomía como tal. El selectivo, bueno, es definido en las siguientes razones. El porcentaje de progresión negativa es muy alto cuando es selectivo, ¿sí? Cuando son de urgencia. Y las disecciones del cuello en casos negativos necesitan ser muy amplias. Entonces hay que ser muy consecutivos con los procedimientos quirúrgicos de emergencia. Realmente tiene que haber evidencia de que hay un riesgo de vida del paciente para poder hacer las exploraciones. Los exámenes complementarios, si tienes una lesión arterial, las arteriografías carotídeas son bastante buenas, las radiografías de cuello, la laringoscopía, especialmente cuando tú tienes un montón de enfisema, es bastante bueno hacer la laringoscopía para ver el tipo de lesión, las broncoscopías, ¿sí? El esofonograma con varios, antes se usaba muy frecuentemente, pero hoy en día se trata de usar, fíjense, cuando tú piensas que hay una lesión en el esófago, no viene por dónde va el esófago y la tráquea, generalmente va por el mediastino. Las mediastinitis químicas por varios son lastimosamente muy difíciles de manejar. Entonces, en general, cuando tú piensas que tienes una lesión a nivel de esófago, este esofagograma a veces la recomendación sigue siendo usar contrastes liposolubles, ¿no? Que se pueden absorber y no producen las mismas lesiones que el mismo barrio. Las endoscopías ayudan mucho en cuando hay lesiones severas a este nivel de esófago porque te permiten ver el tipo de lesión que se encuentra a nivel especialmente de esófago o en caso de la broncoscopía en laringe y en bronquios, ¿no? Principales especialmente. Bueno, todos estos estudios demuestran una lesión, generalmente los pacientes deben ir siempre a un procedimiento quirúrgico, ¿ya? Eso es en cuanto a trauma cervical, que es un complemento de lo que ayer habíamos hablado respecto a vía aérea.
Ya cuando hay una alteración en B, que es ventilación, ¿sí? Ustedes tienen que saber que esta es una estadística que te da la TLS. Uno de cuatro muertes se produce por traumatórax. Es importante entender eso. Menos del 10% de las lesiones cesadas requieren operación. O sea que no necesariamente todos los neumotórax le tienes que estar poniendo sellos de agua. Siempre hay que ir cuantificando el grado de insuficiencia que se puede producir. Entre el 15 y el 30% de las lesiones penetrantes requieren operación. ¿Sí? Y la gran mayoría de las lesiones se solucionan con procedimientos simples. Esto del 15 al 30% de lesiones penetrantes, no olviden que en ocasiones lo bueno del tórax es que la disposición de las costillas hace un elemento de defensa que evita en ocasiones la penetración en la pleura. Y de esa manera las lesiones son no penetrantes como tal. ¿Sí? Ahora, no olviden, hay lesiones por armas armas blancas, cuchillos especialmente, donde los que más lesionan importantemente el trauma de tórax son los varones, porque los hombres apuñalan haciendo un giro de abajo hacia arriba. Entonces ingresan por abdomen, perforan diafragma, tórax y todos los elementos que podrían picar con eso, ¿no? En cambio, las mujeres siempre, o sea, no siempre, ¿no? Una mayor frecuencia, la lesión se produce, la lesión pungitiva viene de arriba hacia abajo. Significa que raras veces puede, por la disposición de las costillas, ingresar al tórax. ¿Sí? Bueno, en trauma torácico, la versión inicial y manejo, ya hemos hablado de la versión primaria. En A estaríamos en B, y en esto generalmente rápidamente es posible ver las lesiones que pueden amenazar la vida, ¿sí? Control de la vía aérea, garantizar la oxigenación, etc. En el momento de ingresos debe obtener siguientes exámenes. Esto es ya parte de lo que significa los accesorios de la revisión primaria, donde ya puedes hacer el laboratorio, las radiografías. Cuando ya el paciente ha pasado la revisión primaria, eso indica A, B, C, D, E, y tu paciente está estable, ¿sí? Pruebas de transfusión, electrocardiograma, etc. Mientras tanto, en B, lo que se hace generalmente sigue siendo evaluación y solución del problema. Y la secundaria es una revisión mucho más minuciosa de elementos que pueden no estar visibles desde el punto de vista del examen físico, como que son componentes que tal vez no estén poniendo la vida del paciente en peligro. Y los cuidados definitivos básicamente al hacer el control de la vía aérea y la ventilación te puede ayudar mucho, ¿no? En cuanto a ecografía torácica, garantizar el oxígeno, tubos, soporte hemodinámico, operaciones si es necesario. Eso es cuando ya tú tienes estabilizado al paciente. Bueno, en las lesiones que amenazan la vida en trauma torácico hay muchas. La obstrucción de la vía aérea es una que hemos completado. El neumotórax de atención, bueno, el neumotórax de atención es uno de los elementos. El neumotórax de atención, vamos a ir hablando uno por uno. El neumotórax abierto, el tórax volante, el neumotórax masivo, el taponamiento cardíaco, son elementos que pueden ser letales a un paciente. Y en una evaluación secundaria a veces se encuentran las contusiones pulmonares, la contusión miocárdica, la ruptura aórtica. No obstante, la ruptura aórtica es una de las pocas lesiones que en una gran mayoría cuando se produce es uno de los porcentajes más altos de mortalidad en el sitio del accidente, ¿sí? La ruptura diafragmática, la ruptura traqueobronquial, la ruptura de esófago son otras lesiones que siempre están presentes. Las obstrucciones de la vía aérea, ya habíamos charlado, realmente depende mucho de la lesión, el nivel, ¿sí? Las lesiones radiales son raras, ronquera, enfisema subcutáneo, ya se ha dicho, siempre produce enfisema subcutáneo la lesión del tracto bronquial. La intervención con mucha cautela cuando tú estás pensando que hay una lesión, ¿sí? O traqueostomía, generalmente siempre una persona calificada, ¿sí? Bueno,
En este tipo de lesiones, las heridas de arterias y venas se pueden solucionar, pero casi siempre es cuando ya el paciente ha pasado la revisión primaria, la revisión secundaria y ya va a quirófano para la solución posterior. ¿Sí? Neumotoras de atención. Bueno, el neumotoras de atención, la etiología de este es valvular. ¿Qué significa valvular? Que son heridas penetrantes en la mayoría de los casos, en los cuales hay un ingreso de aire, pero valvularmente no permite que el ingreso de aire salga nuevamente. Entonces, poco a poco es como estar inflando una pelota de fútbol o cualquier pelota que ingresa y no sale el aire. Entonces va aumentando la presión en el espacio pleural. Realmente las lesiones del parénquima y de la pared torácica son las más frecuentes. ¿Bien? La presión positiva que se produce a ese nivel hace que el pulmón se vaya colapsando y al colapsar va colapsando también el, el pulmón contralateral. Tal vez el neumotórax tensional produce el cuadro de hipotensión o shock menos descrito. ¿Qué significa? Que al producir compresión del mediastino, el retorno venoso como tal se cae porque las venas cavas se comprimen por el efecto de aumento de presión interpleural y de esa manera el corazón como bomba no tiene el gasto cardíaco requerido y por ende no tiene una resistencia vascular sistémica que pueda ser útil y de varios se puede producir el shock, ¿no? Y generalmente hay una disminución del pulmón contralateral justamente por la compresión. ¿Sí? En casos, los síntomas generalmente de este tipo de pacientes, hay un destrés respiratorio, el paciente está con insuficiencia respiratoria, el cuello, hay una irritación de las... A veces se tiene que hacer un diagnóstico diferencial con el taponamiento cardíaco, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay irritación yugular, porque el retorno venoso está obstruido debido a la compresión en este nivel, entonces hay una irritación yugular que también se puede encontrar en el taponamiento. Disminución unilateral de los ruidos, o sea, hay un timpanismo importante con resonancia en el lado que ha sido afectado y la cianosis claramente tardía que se va produciendo, porque poco a poco ahí llega la hipoxia. Bueno, los tratamientos del neumotórax, atención, no es tan difícil, digamos, diagnosticar un neumotórax de atención. No es clínico, ¿sí? El paciente se choquea, está con una herida en el tórax y el paciente tiene signos de persistencia de aire en el espacio pleural. A la inspección, a la palpación, todos los elementos de timpanismo, falta de ruidos residuales, etc. Y generalmente el tratamiento es bastante sencillo. Es volverlo un neumotórax abierto, que significa que entre aire y salga aire. De esa manera, uno de los elementos de tratamiento sigue siendo la toracocentesis. ¿Qué es la toracocentesis? La introducción de una aguja de grueso calibre, una 10, una 12 French, que se introduce en el espacio, en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular. Es lo que se recomendaba. Hoy en día hay nuevas evidencias de que a veces colocando en el sitio donde se denomina para la pleurostomía, que es el quinto espacio intercostal entre línea axilar anterior y la axilar media, también se puede realizar la punción a este nivel, porque después de descomprimir puedes hacer la misma incisión y por supuesto te sirve de guía para introducir un sello de agua. ¿Bien? El diagnóstico clínico radiológico en ocasiones al principio no es tan evidente, pero en relación a los avances, como ven, hay un aumento de lo que significa radiolar una hiperrefringencia a ese nivel. ¿Sí? Bueno, ahora, cuando hay un neumotórax abierto, ¿qué es un neumotórax abierto? Es lo mismo que el anterior caso, pero nada más con una herida. Claro, el espacio pleural está ampliamente comunicado con el exterior.
entonces el aire entra y sale, entra y sale. De esa manera también se va colapsando el pulmón, porque no hay una mecánica de presión negativa como para extenderlo a ese pulmón. Bueno, en primeros auxilios hay muchas cosas que se pueden hacer, desde el principio básico de hacer cumplir el defecto con un material que pueda colapsarse, uniendo 3 líneas y una parte del apósito, dejarlo abierto para que funcione como una válvula, en el cual deje salir el aire, pero no deje entrar el aire, ¿sí? Eso es como primeros auxilios. Ya de antemano, como tratamiento definitivo como tal, es el mismo que en el neumotórax. No hablé mucho sobre el neumotórax, hipertensivo, que un neumotórax, porque es el mismo tratamiento. El tratamiento es el colocar un tubo torácico en el quinto espacio intercostal entre la línea axilar media y la línea axilar anterior, dirigido siempre al vértice del pulmón, ¿sí? Realmente siempre hay que darse cuenta en qué punto es el quinto. Tal vez lo más fácil de la teoría es decir, quinto espacio intercostal, línea media axilar, línea media anterior. Pero a veces ya en el paciente, especialmente en gorditos, es bastante difícil, y en mujeres también es bastante difícil identificar el punto exacto donde se debe hacer el quinto espacio intercostal. Bueno, contando desde la región axilar, que es la segunda que toca hacia arriba, cuando tocas el fondo de la axila, vas contando las costillas hacia abajo y te permite ver dónde está el quinto espacio intercostal. Ahora en gorditos es más difícil, ¿no? También te dicen la tetilla que es más o menos orientada al quinto espacio intercostal, pero en general no es un elemento de referencia, especialmente en personas obesas y en mujeres, y varones sí, jóvenes especialmente, ¿no? Y también la punta de la escápula es otro elemento que te permite identificar dónde puedes estar. Casi siempre la punta de la escápula está en el séptimo espacio intercostal. Entonces sigues ese séptimo, te subes los 2 espacios y ya estás en el quinto. De esa manera sabes dónde vas a hacer la colocación de un tubo torácico, ¿sí? En cambio, en la respiración y ventilación del tórax volante, casi siempre es como esta imagen lo ven, es una conclusión directa sobre la región torácica en la cual si hay múltiples fracturas de la parrilla costal, de esa manera disminuyendo la arquitectura y la funcionalidad pulmonar. No olvide que la presión negativa del pulmón y la presión positiva interpleural hace que el pulmón tenga una función ventilatoria adecuada. Cuando tú pierdes esa anatomía, el pulmón va disminuyendo su función y no solamente va a producir ese tipo de lesiones, también va a producir lesiones confusas, tanto en el pulmón como en el corazón. Realmente el tratamiento sigue siendo hay que intubarlos, manejar fluidos, pasan generalmente a terapia intensiva para la cirugía, que es la esterilización de las fracturas del tórax, ¿no? Bueno, el hemotórax masivo, bueno, esto ya también es sangre, ¿verdad? Ya sea por punciones, por lesiones contributivas o por traumas contusos. Puede haber lesiones del parénquima pulmonar, en el cual más de 1500 de salida, cuando tú pones el tubo de sello de agua, el tubo, la toracotomía, generalmente es indicativo de cirugía y toracotomía de emergencia. Es ruptura de vasos pulmonares y venas importantes, ¿sí? Realmente son hemotórax, puedes encontrar también matidez, pero sin ruidos, ¿verdad? El motor masivo también hay que restaurar volumen, se maneja como un shock, ¿verdad? Y ya vamos a hablar mañana sobre circulación y cómo se debe tratar un shock. Y siempre la característica del hemotórax es esos niveles, ¿no? Porque es líquido-aire y se puede mover bastante bien, excepto si ese paciente está en decúbito dorsal. Cuando está un poco en bipedestación, ayuda mucho para el diagnóstico. La intervención operatoria es importante. La toracocentesis, ya habíamos hablado, la toracostomía, la toracotomía cerrada, ¿sí?
Esos son elementos que tenemos que ir viendo o importante. La toracostomía de emergencia casi siempre ocurre en pacientes en los cuales tienes un neumotórax masivo o un neumotórax que no se controla. ¿Sí? Si hay un neumotórax que después de 24 horas sigue neumotórax y sigue burbujeando el sello de agua, es indicativo que hay una lesión bronquial importante, entonces ya es cirugía de control de daño. ¿Sí? Igual la toracostomía es importante en neumotórax, hemotórax, porque a más de 1500 en la primera salida o de 400 ml subsecuentes de 200, 200, 200, etc. en las primeras 4 horas pueden también ser indicativo de toracotomía. ¿Sí? Bueno, la toracostomía cerrada tiene todos esos elementos que hay que tomar en cuenta. ¿Sí? Se puede hacer entonces la inserción del tubo torácico. ¿Sí? Se usan normalmente tubos desde el 28 para arriba. ¿Sí? Las recomendaciones son usar 34 o 36, pero depende de lo que tú tengas en el sitio donde vas a hacer. ¿Ya? En ocasiones, si tú tienes un tubo y no tienes un sello de agua, desde el punto de vista de primeros auxilios, puedes introducir hasta un guante para que funcione como una válvula. ¿Sí? Un guante, un condón, le haces un agujerito al guante o al condón, entonces todo lo que entra, si fuera un hemotórax, va a salirse y se va a colapsar el material sintético y va a evitar que entre aire. Entonces ayuda mucho si tú no tienes un elemento de sello de agua. ¿Sí? Bueno, los procedimientos de toracostomía son bastante prácticos. ¿Sí? Es muy importante identificar. Se introduce siempre, la incisión es, como dice, por la parte superior de la costilla inferior. ¿Por qué? Porque de esa manera estás evitando la lesión de los vasos costales que están por debajo de cada costilla. Entonces se introduce y generalmente la introducción con pinzas, pero siempre cuando se trata de colocar tubos anteriores hay que intentar que se pueda hacer una liberación con digital del espacio, porque en ocasiones hay personas que que han tenido COVID, etcétera, tienen sinequias, significa adherencias, y a veces si tú introduces sin verificar que esté libre, puedes introducirte al pulmón y en vez de mejorar lo que vas a hacer es empeorar el cuadro. Como ustedes ven, siempre se usa pinzas curvas. La idea es que esta pinza curva, una vez ingresada, se trata de direccionar hacia el vértice el tubo, casi siempre. ¿Listo? Que esa es la mejor forma. Ahora, si no pasara eso por alguna razón, el espacio ya está liberado. ¿Sí? Bueno, la toracostomía asistida, eso es cuando usas trócares. Eso, cuando hacemos toracoscopías, generalmente ayuda bastante si tienes un trócar, porque introduces directamente el trócar, que es menos traumático y divulsiona, no necesitas estar haciendo, y luego introduces con direccionamiento el drenaje y lo retiras y lo fijas. ¿Sí? El sello de agua, bueno, el sello de agua no es más que un habitáculo de vidrio que te permite ver el contenido y la salida y medir de antemano la cantidad. Usas de 300 a 500 ml de solución y normalmente el tubo que llega del tórax tiene que estar por debajo del agua. Como es un tubo sellado y si sale aire, generalmente si tú lo dejas cerrado, esto no va a funcionar. Entonces, por eso se deja la otra cánula en el espacio aéreo abierto para que vaya saliendo. A veces se comete el error, perdón, se comete el error de los dos tubitos meterle al agua. Entonces no funciona porque es como si lo estarías tapando al tubo. Entonces la mejor forma sigue siendo esto. Hay diferentes otros elementos, ya sean los Babcock, que son sellos dobles con un aspirador que te permiten progresivamente aspirar el contenido. Eso ocurre generalmente cuando tú tienes
hematomas que están enquistados, se coagula y se forman quistes y no salen solo por presión, sino tienen que ser aspirados. Y también tienes estos que son los pleurogat y los pleurovart, que son lo mismo que el sello de agua, nada más que son elementos ya establecidos para poder funcionalizar la salida del contenido pulmonar y cuantificarla, ¿sí? Bueno, estas son las normas de colocación de los tubos de toracostomía, ¿sí? Los tubos deben ser de calibre mayor a 30 French, por eso les he dicho ahí desde el 28 hasta el 38. Entonces, con más de 30 French es lo ideal, ¿sí? Lo que ustedes encuentran. Debe colocarse buena dosis de anestesia, especialmente cuando vas a pinchar la pleura. La pleura es uno de los elementos más sensitivos, de ende produce mucho dolor al paciente. La posición casi siempre es hiperextensión, porque si tú no haces hiperextendir la zona donde vas a poner los espacios pleurales se cierran y es difícil poder disecar entre dos costillas que están próximas. Entonces hay que tratar de ponerle en posición lateral con hiperextensión de esa zona para poder introducir, ¿sí? Luego la experiencia demuestra que la penetración de la prueba debe hacerse con el dedo. No obstante, es más fácil, porque sigue siendo durita, desde el punto de vista práctico, es introducir con una pinza, pero no introducirse con todo, ¿verdad? Ya se había comentado. Se introduce, abres y metes el dedo para explorar, ¿sí? El sitio normal de colocación ya se explicado, es el quinto espacio intercostal entre la línea axilar media y la línea axilar anterior, ¿ya? Buscando una sonda generalmente es dirigida hacia arriba. Ahora, los tubos, ¿cuándo se deben retirar? Generalmente 24 horas más tarde, o en motores que hayan tenido fisuras bronquiales 48 horas más tarde, desde que dejan de funcionar. Si no, hay que mantenerlos hasta verificar si la lesión no es mucho mayor y va a requerir un procedimiento posterior quirúrgico, ¿sí? Este es un video, espero que es un video de este procedimiento, ¿ya? En colocación de un tubo torácico, a veces los videos te permiten tener una mejor idea. Este es un desdame, ¿no? Pero es el mismo procedimiento respecto al hemotórax o al neumotórax, es el mismo lugar. Está bastante bajo, haciéndole, casi está haciendo el séptimo espacio interpretar, por si acaso. Ven la tetilla, generalmente ese de bajito sería el quinto espacio. La infiltración de analgésicos siempre es importante, porque la pleura, como les había comentado, es uno de los elementos más sensibles, igual que el peritoneo. Tiene mucha terminación nerviosa y provoca mucho dolor. Ahorita lo que está haciendo es una pericardio, una toracocentesis, ¿sí? Como ven, introducido la pinza, ha abierto la pleura
Y ahora, pues, este es un guiador, se llama guiador. En ocasiones tú no tienes esa opción y lo que haces es introducir con una pinza. Te está guiando y está introduciendo el tubo de clorostomía. ¿Bien? En ocasiones las descompresiones bruscas provocan mucha tos, entonces hay que tener bastante cuidado y peor si es sangre, porque lo que produce es mayor proceso desde el punto de vista de shock hacia mayor sintomatología. Han fijado la toracostomía con el tubo torácico y lo van a instalar a un sello de agua para su respectivo drenaje. Esto que está haciendo el doctor de fijar con el esparadrapo las zonas de unión siempre es importante, porque en ocasiones por los transportes, manejos, puede estirarse esto y provocar que se suelte estas uniones y es a veces desastroso porque no solamente se va a sobreinfectar la pleura, sino también puede empeorar el neumotórax. Ese es el sello, ¿verdad? Y está, como ven, está entrando y está saliendo. ¿Sí? Bueno, luego hablamos del taponamiento cardíaco. Bueno, la triada de Beck famosa, ¿verdad? ¿Qué es la triada de Beck? En realidad es como hay líquido dentro de lo que significa el espacio pericárdico, no se escuchan los sonidos, los tonos cardíacos, ¿verdad? Y entonces al disminuir, al aumentar esto, el retorno venoso va disminuyendo y de esa manera hay lo que se llama irritación del cuello o significa disminución del retorno venoso como tal. Y por supuesto, si no hay retorno venoso, la precarga, la poscarga no existe. Entonces hay una presión arterial, una hipotensión severa. Realmente es bastante fácil con un monitor poder ver el taponamiento cardíaco, verificarlo y casi siempre es importante monitorizar la actividad eléctrica. Generalmente son ondas muy pequeñitas las que puedan observarse cuando hay taponamiento cardíaco. Bueno, todos los elementos, la pericardiocentesis y la pericardiotomía son los dos elementos de tratamiento en este tipo de taponamiento. La pericardiocentesis se hace con una aguja bastante larga, de unos 25 a 30 centímetros. Generalmente se usa los tócaras de punción raquídea, que son bastante largos. Y lo que se hace es la introducción a nivel del espacio entre la apófisis sifoides y el agustal del lado izquierdo, y se introduce siempre guiando así con contenido hídrico, una jeringa llena de solución, ya sea solución salina o agua destilada, y la dirección que se debe tomar siempre es a la punta del escápulo y se va reintroduciendo progresivamente poco a poco. Casi siempre es bueno hacer esta punción cuando estás con guía electrocardiográfica, porque en ocasiones puedes penetrarte al ventrículo y las alteraciones electrocardiográficas son evidentes con estas sístoles, ¿sí? Y por supuesto también la pericardiotomía, ¿sí? Las ventanas pericárdicas. Este es un video de pericardiocentesis que les puede dar una idea de cómo es una pericardiocentesis. La vía de acceso más utilizada es la vía subsifoidea. Con el paciente en decúbito supino se identifica una zona situada en el borde inferior, 1 o 2 centímetros de un área cuyo límite interno es el apéndice sifoides y el límite externo es el reborde costal izquierdo. Ahora se procede a la colocación de guantes estériles. Una vez localizado el lugar de punción se desinfecta con antiséptico y se infiltra la zona con anestésico local si el paciente está consciente. A continuación se dirigirá la aguja referida hacia el hombro izquierdo con un ángulo de 30 grados, utilizando la cara posterior de la pared torácica como apoyo. A la vez que progresa la aguja se aspira suavemente.
En el caso de que se sientan las pulsaciones cardíacas transmitidas a la aguja, implicaría que se ha localizado el miocardio, por lo cual se debe retirar un poco la aguja para evitar lesionarlo. Bueno, esta es la pericardiocentesis, pero también este mismo procedimiento puede volverse una pericardiostomía, en el cual se puede conectar un catéter, se puede introducir a través de esta aguja, con la guía de Seldinger, y se deja el drenaje continuo. Inspira el líquido con una jeringa de 50 mililitros. Con solo evacuar 50 mililitros, la hemodinámica del paciente mejora espectacularmente. Siempre es un procedimiento a ciegas, pero si tú sigues lo que te dice la teoría, los procedimientos casi siempre son exitosos. Ahora, también otro elemento importante es la ventana pericárdica, que incluso hoy en día pero requiere un elemento como la traqueostomía de un personal altamente entrenado, porque no es fácil realizarlo. También se hace a ese mismo nivel de la pericardiocentesis, nada más que se va abriendo hasta llegar al pericardio. Este video les va a permitir ver más o menos cómo es. Como ven, no es nada complejo llegar al pericardio y abrirlo. Y en ocasiones te permite ayudar mucho a esto que están viendo, especialmente cuando son, si es sangre, a veces uno se asusta por la cantidad de sangre que sale, ¿no? La ventana pericárdica lo que te permite es ver cuán masivo es el taponamiento cardíaco. Y generalmente se deja siempre, como ven, un drenaje para ir viendo. Y la se hace una pericardiotomía. ¿Sí? Como han visto, a veces pones las ondas Foley porque tiene un stop de globo que te puede ayudar a fijar. Perdón. Bueno, la toracotomía de urgencia es otra de las entidades que hay que tomar en cuenta respecto a las cirugías de trauma de tórax. ¿Sí? Indicaciones: la lesión torácica penetrante con un peligro de vida inminente. Las actividades eléctricas sin pulso son entidades que deberíamos tener en cuenta para hacer una toracotomía. La toracotomía es una lateral a nivel del quinto espacio intercostal. Siempre es importante hacer a ese nivel, ¿sí? Es mucho más fácil la accesibilidad. Se puede hacer una toracotomía anterior a través del esternón, pero requiere elementos de disección ósea. Entonces, a veces es mucho más fácil entrar por el lado izquierdo que por el lado anterior, ¿sí? Contraindicaciones: lesiones cerradas, actividad eléctrica sin pulso. Si es que tú no tienes otra opción, tienes que hacerlo de emergencia. Si no, lo puedes dejar, si el paciente está estable, para un procedimiento más posterior, ¿sí? Ahora, las lesiones penetrales, neumotoras, etcétera, pueden ser letales, como les he dicho, pero hay también lesiones cardíacas, rupturas torácicas de aorta, lesiones traumáticas, diafragmáticas, etcétera. Los neumotoras en la división secundaria. La contusión pulmonar funciona igualito que si lo hubiese aplastado algo, ¿verdad? En general va a dos lugares, o a un hemotórax o un neumotórax, que igual de la misma manera las soluciones, como lo habíamos dicho, con una tóraco o una ostomía, ¿no? Y derivación a un sello de agua, ¿sí? Las lesiones traqueales son de cirugía, ya una vez intubado, ya sea con traqueostomía o un tubo torácico, ya sea por la laringoscopia, puede ser tratado posteriormente después de la estabilización de un paciente. Las lesiones cardíacas cerradas son como manejar un infarto. En general pueden producir arritmia, pueden complicarse con fibrilaciones, etc.
y se maneja intrahospitalariamente hasta su mejora. Las rupturas traumáticas de la aorta, tal vez esto es uno de los elementos que pueden morirse rápidamente, pero ¿qué se llama este? Hay signos que llaman la atención. La fractura de la primera y segunda costilla y el omóplato, porque son huesos que son muy duros y no se rompen fácilmente, implica una disociación cinética muy importante, es decir, un golpe fuerte. Y casi siempre cuando tú tienes esto, tienes que investigar que no haya ruptura. Donde se lesiona generalmente es a nivel del ligamento, o no, donde está en ocasiones se forma eh, la obliteración de lo que significa la comunicación entre la aorta y el sistema venoso, ¿sí? Generalmente se puede ver en una radiografía todos estos elementos: el ensanchamiento de la franca paratraqueal, el ensanchamiento de las interfaces paravertebrales, todo lo del medio es blanco. La obliteración del espacio pulmonar aorta también no se ve, la depresión del bronquio izquierdo, el ensanchamiento mesquínico, todas estas situaciones en motoras izquierdo, obliteración del botón aórtico, depresión de la tráquea. Todos estos son elementos radiológicos que te pueden en ocasiones dirigir. ¿Cómo manejas esto? Generalmente estabiliza al paciente, llamas al cirujano que corresponde y tiene que ingresar, porque son cirugías que salgan en segunda intención. Si no se ha muerto en las primeras horas, se puede morir cuando está en la emergencia, ¿no? Por los movimientos que lo hacen. Las rupturas diafragmáticas sí son entidades que pueden ser agudas o pueden encontrarse después de meses, generalmente con accidentes traumáticos, especialmente los golpes en el tórax, pueden producirse lesiones de diafragma, ¿sí? A veces se descubren hernias diafragmáticas después de meses de un accidente, y en ocasiones se ve en el transoperatorio. Entonces el tratamiento básicamente es un tratamiento quirúrgico en el cual se cierra el defecto diafragmático, ¿ya? Las heridas pueden ser ocasionadas por armas pulsantes, proyectiles, contusiones en general, ¿sí? Bueno, en cuanto a trauma de tórax, es importante ver que solo con tratar las patologías de base, porque tú no vas a operar como médico general, lo que tienes que es tratar la urgencia, o sea, la A, B, el A, B, C, D, E, luego la revisión secundaria y luego ya determinar el paso para el tratamiento de los elementos en forma crónica por especialista. Entonces son todas estas situaciones que se tienen que tomar en cuenta para un procedimiento, ya sea de urgencia quirúrgico o derivar para una atención posterior. Bueno, eso es en cuanto a B, trauma, que son elementos que ustedes tienen que conocer respecto al manejo inicial de cualquier paciente. Ya en hospital difiere mucho porque ahí ya va a haber el cirujano cardiovascular, el torácico que va a poder resolver todos estos elementos. Bueno, muchachos, ese es el tema de hoy. Por favor, el día lunes más vamos a tener una clase, le avisan al doctor Rájera para que no esté adelantándose, le dice que desde el martes recién, por favor. Especialmente Yamil, que tú estás de jefe, ¿no, Yamil? Estás de representante, ¿verdad? Sí, doctor. Voy con ya me comuniqué con el doctor Grajera y ya está al tanto. Perfecto. Entonces, el lunes más y el martes ya él puede